Toda la sala quedó en silencio cuando el abogado mostró ese vídeo grabado por la propia abuela. Un silencio tan pesado que hasta el aire pareció congelarse. La máscara de inocencia de mi prima Celeste, también pintada como sus uñas impecables, se derrumbó allí, ante los ojos de 23 familiares que hasta entonces creían cada palabra de ella. La prueba estaba en la pantalla, el anillo de esmeralda, que ella juraba que yo había robado, escondido en su bolso de diseñador. La abuela Johnny no era tonta. Había observado todo, guardado cada detalle y preparado su venganza con la precisión de quien sabe que a veces la justicia debe administrarse fríamente y con un toque de ironía. Soy Emory Blake, profesora de acuarela para adolescentes que apenas levantan la vista de sus móviles. Pero esa tarde de octubre, dentro de la antigua granja de Southwood, mis preocupaciones sobre los pinceles y las carteras habían desaparecido. En su lugar, solo el sentimiento de ser juzgado por personas que deberían conocerme mejor. El vestíbulo con sus crujientes suelos de roble y el olor a lavanda mezclado con café demasiado amargo, nunca se había sentido tan opresivo. Me acomodé en el desgastado sillón de cuero junto a la ventana, el mismo donde la abuela me enseñó a tejer, donde sus manos, arrugadas por la edad, guiaron las mías. El abogado Emory Vance se ajustó las gafas de alambre y empezó a hablar, pero no llegó muy lejos. Esperar. La voz de Celeste cortó el aire como una espada. Se levantó del sofá de terciopelo donde estaba sentada como una reina en su trono, luciendo impecable con la chaqueta azul marino que costaba más que mi alquiler. Los mechones rubios, estratégicamente iluminados por la luz de la tarde que se filtraba a través de las cortinas de encaje, resaltaron su fría sonrisa. Tengo algo que decir antes de que esto vaya más lejos. Esto es muy irregular, intentó intervenir el abogado, pero Celeste ya había acaparado la atención de todos. Sus dedos, con las uñas perfectamente pulidas, golpeaban su celular mientras hablaba, con sus ojos fijos en los míos. ¿Irregulares? Ella se rió, un sonido triste. ¿Sabes qué es realmente regular? Descubrir que alguien en esta habitación le ha estado robando a la abuela durante meses, tal vez años. El silencio que siguió fue asfixiante. El tío Martín, el padre de Celeste, se inclinó hacia adelante. La taza de tía Regan revoloteó sobre el platillo. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oírlo, pero todavía no entendía por qué. Aún no. Una acusación grave, intentó suavizar el abogado. El anillo de esmeralda, Celeste alzó la voz, como si estuviera pronunciando una sentencia. El que le regaló el abuelo en su 40º aniversario de bodas. Desapareció. Falta el broche de zafiro de su madre. La cubertería de plata de los años 20, ni rastro de ella. Hizo una pausa dramática, dejando que las palabras resonaran. Vi confusión en los rostros de todos. El tío Jeffrey frunció el ceño. La tía Patricia se puso las perlas alrededor del cuello. Cada uno parecía hurgar en sus recuerdos, intentando recordar la última vez que habían visto esos objetos. Hace meses que noto que cosas desaparecen, continuó Celeste con un tono de dulce falsedad. Al principio pensé que la abuela se había olvidado dónde lo había puesto. Se cubrió la sien con un gesto teatral y sentí que me apretaban los dientes. La abuela Johnny estuvo lúcida hasta el final. No se le pasó nada por alto. Alguien la visitaba a menudo. Solo. Sus ojos se clavaron en los míos y entonces lo entendí. La acusación flotaba en el aire, tácita, pero clara como el cristal. Todos los domingos, continuó con la voz goteando miel venenosa. Emory, tan dedicada, tan servicial, siempre insistiendo en ayudar a la abuela a organizar sus cosas. Siempre solo en esa casa grande. Celeste, logré tartamudear, mi voz apenas audible. ¿Qué estás diciendo? Te estoy diciendo, dio un paso adelante, sus tacones haciendo ruido en el piso de madera, que la semana pasada mi madre te vio saliendo de Finlay and Co. ¿Sabes qué es eso, Emory? Una joyería especializada en piezas vintage. La tía Antraga sintió lentamente. La vi allí. En ese momento no me importó. Pero ahora. Esto es absurdo, mi voz finalmente cobró fuerza. Estaba vendiendo las joyas de mi madre. ¿De tu madre? Interrumpió Celeste con una sonrisa cruel. De tu madre que murió hace 5 años. Qué conveniente es que los muertos no puedan confirmar sus historias. Sus palabras dolieron como un puñetazo.
Sabía exactamente dónde atacar, la herida abierta de la pérdida de mi madre, a cuyo funeral ni siquiera se molestó en asistir, prefiriendo un compromiso impostergable en Miami. Tengo los recibos, argumenté. Vendí el collar de perlas para comprar materiales para mis alumnos. El presupuesto de la escuela fue recortado nuevamente y... Claro que tienes una excusa, el tío Martín se puso de pie, posicionándose al lado de su hija. Ella siempre fue buena en eso. Pero los hechos están ahí. Tuviste acceso. Tuve la oportunidad. Y ahora las reliquias más preciadas de la abuela han desaparecido. Estas visitas los domingos, añadió Celeste con tono de triunfo. De los que estás tan orgulloso. Sabemos lo que eran en realidad, misiones de reconocimiento. A ver qué más podía aguantar. La habitación explotó. Las voces se superpusieron, algunas defendiéndome, otras murmurando dudas. Me quedé paralizada, incapaz de procesar cómo mi dolor se había convertido en algo tan grotesco. Ella siempre fue la favorita de la abuela, susurró alguien. Quizás pensó que se lo merecía. Ese testamento debería ser impugnado, declaró el tío Martín. Si hubo influencia indebida, si se robaron cosas, entonces está claro que Emory manipuló a una mujer anciana y vulnerable. La abuela no era vulnerable, me puse de pie con las piernas temblando. Ella era más inteligente que todos nosotros juntos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Siempre. Y yo nunca. Entonces, ¿dónde están las joyas? Exigió Celeste. ¿Dónde está el anillo de esmeralda? ¿El broche? ¿Puedes demostrar que no los tomaste? No pude. ¿Cómo se prueba una negativa? ¿Cómo demuestras que esos domingos eran sobre amor, no sobre avaricia? Que las horas pasadas hojeando álbumes de fotos, horneando galletas de canela y escuchando historias de granjas eran genuinas. Creo, intervino tranquilamente el abogado Vance, que deberíamos seguir leyendo. Las instrucciones de la señora Blake fueron muy claras. No. Celeste golpeó su mano contra la mesa auxiliar, haciendo que todos se sobresaltaran. No me voy a quedar aquí sentado viendo cómo un ladrón hereda lo que robó. Exijo que esto se suspenda hasta que haya una investigación completa. ¿Lo exiges? Finalmente la ira quemó el shock que me paralizó. Tú que el año pasado visitaste a la abuela exactamente 3 veces, Navidad, Semana Santa y cumpleaños. Y solo se quedó el tiempo suficiente para tomar fotos y publicarlas en Instagram. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque es verdad, respondió ella. ¿Dónde estabas cuando ella necesitó que alguien la llevara al médico? Los martes por la tarde cuando solo quería compañía para tomar té y hablar sobre los pájaros en el comedero. La culpa no hace a nadie inocente, dijo el tío Martín, frío. Simplemente te convierte en un ladrón más refinado, usando la bondad como disfraz. El peso de la acusación sofocaba el aire de la habitación, denso como el humo de las varitas de incienso que quemaba la abuela Honey en los días de lluvia. Mientras Celeste tejía su red de verdades a medias, mis dedos temblaban al recordar las tardes en que esa casa había sido mi refugio, no por interés, sino por necesidad. Después de que mamá se fue, fueron las manos de la abuela, enharinadas con masa para galletas, las que me enseñaron a respirar de nuevo. Recuerdo el primer domingo. Llegué a la puerta de la finca con un pastel de café comprado en el supermercado, los ojos hinchados por el llanto y el corazón vacío. Ella me miró por un segundo, solo uno, antes de arrastrarme hacia adentro y susurrarme, ven, mi niña dorada, hagamos algo de comida de verdad. Y así nació nuestro ritual, todos los domingos por la tarde a las 2 en punto. Yo llegaba, horneábamos juntas galletas de canela en invierno, pastel de durazno en verano, mientras ella me contaba historias del pasado o dictaba cartas a sus amigas, con su elegante letra sobre papel color crema. Tu prima llamó hoy, mencionó una primavera, mientras aplanaba la masa con el rodillo. Celeste. Le está yendo muy bien en el mercado inmobiliario. Solo asentí concentrándome en el cortador de galletas. Volvió a preguntar por el anillo de esmeralda, continuó la abuela con una pequeña sonrisa. Dijo que debería guardarlo en una caja fuerte por motivos de seguro. Y luego se rió como si la idea de guardar bajo llave los recuerdos del abuelo fuera absurda. Como si quisiera ocultar las cosas que me recuerdan a él. Ahora, de pie en ese mismo lugar, con las palabras de Celeste resonando como martillos, todo tenía un terrible sentido.
Ella había plantado esas semillas meses antes. Preparando el terreno. ¿Recuerdas la Navidad? Continuó Celeste, su voz entrenada para vender casas y ahora, mentiras. Emory insistió en ayudar a la abuela en la cocina, sola, mientras el resto de nosotros estábamos en la sala. Como si fuera una santa. Lo recordé, sí. La abuela estaba preparando su famosa salsa de arándanos y sus manos ya no estaban tan firmes como antes. Celeste, mientras tanto, estaba ocupada mostrando su anillo de compromiso, una piedra enorme que devolvería 2 meses después, cuando se canceló la boda. Y Pascua, añadió el tío Martín, calentándose junto al fuego que había encendido su hija. Llevó a tu madre a la misa del amanecer. Solo. Una oportunidad más de estar a solas con ella. Porque a la abuela le encantaba la misa del amanecer, respondí con voz firme a pesar del nudo en la garganta. Algo que sabría si alguna vez le hubieras preguntado que la hacía feliz, en lugar de decidir por ella. Pero no escucharon. Estaban demasiado ocupados construyendo su caso, ladrillo envenenado tras ladrillo envenenado. Y la fiesta de cumpleaños, entró tía Regan, como si fuera la última pieza de un rompecabezas. Emory organizó todo. Tuvo acceso a la casa horas antes. Para decoración, protesté. Para que todo fuera perfecto para su 90 cumpleaños. Y así fue. Perfecto. La cara de la abuela al ver el collage de fotos que hice, con imágenes de cada década de su vida. Su risa al leer los recuerdos que los invitados dejaron en la pared. En el momento en que me llevó a un lado y me susurró, esto es amor, Emory. Así es como se ve el amor. Mientras tanto, Celeste había llegado tarde, le entregó a su abuela un certificado de regalo genérico de una tienda departamental y pasó la fiesta contactando a primos lejanos y sondeando clientes potenciales. Hablemos de normas, declaró Celeste, ahora paseándose de un lado a otro como un fiscal en un tribunal. ¿Quién tenía la llave de la casa? Emory. ¿Quién sabía dónde guardaba la abuela sus joyas? Emory. ¿Quién estaba en dificultades económicas con un salario de profesor? Emory. Todos están teniendo dificultades, respondí. Incluidos los corredores que perdieron la mayor venta del año porque fueron sorprendidos inflando tamaños en los anuncios. El rostro de Celeste ardía. Eso no tiene nada que ver con eso, escupió. No. Lo reté. Necesitabas dinero. Lleva meses preguntando por las joyas de la abuela. Y ahora aparece aquí, haciéndose pasar por la devota nieta, cuando todo el mundo sabe que ya dije que visitar a los ancianos es deprimente. Nunca dije eso. Acción de Gracias 2019. En la cocina. Estabas en el armario comprando batatas y le dijiste a tía Patricia que venir aquí era como visitar un museo que huele a naftalina. El silencio que siguió fue penetrante. Varios familiares intercambiaron miradas, recordaron. Recordaron el desdén de Celeste, aunque nunca tuvieron el coraje de enfrentarla. Martín dio un paso adelante, dispuesto a defender a su hija. Al menos Celeste no infiltró el testamento de mi madre con falsas muestras de cariño. Todos sabemos que buscabas algo, Emory. Todas esas tardes de domingo, toda esa falsa devoción. Falso. La palabra dolió como un cuchillo. Pensé en la abuela enseñándome a tejer, sus manos guiando las mías. Pensé en las veces que le leía el periódico cuando se le cansaban los ojos. En los cómodos silencios mientras observábamos a los pájaros en el comedero, sin necesidad de llenar el aire con palabras. Si tanto te importó, presionó Celeste, entonces explícame lo de las joyas. ¿Dónde está el anillo de esmeralda, Emory? ¿Dónde está? Quería gritar que no lo sabía. Que la última vez que vi ese anillo, la abuela lo llevaba puesto mientras me contaba cómo el abuelo le propuso matrimonio. Pero me quedé callado. Porque de repente otro recuerdo me inundó, claro como el cristal. Hace 3 meses. Un domingo por la tarde. Llegué y encontré a la abuela agitada. No encuentro mi peine plateado, dijo, rebuscando en el cajón de la cómoda. El que era de mi madre. Ese art deco, lo que le encantaba mostrarte. Habíamos buscado juntos, buscando en cada rincón donde ella solía guardar cosas. Hasta que lo sugerí, tal vez ella lo habría puesto en otro lugar. En algún lugar seguro.
Entonces me miró con una expresión extraña, aguda y calculadora. Sí, dijo lentamente, en algún lugar seguro, debe ser ese. Pero la forma en que habló. No había ninguna excusa, ninguna explicación que satisficiera a Celeste. El problema de las visitas de Celeste, dije finalmente, cortando el aire tenso como una cuchilla, es que seguían un patrón. Ella aparecía en vacaciones, cuando estaba toda la familia aquí, cuando había testigos. Pero alguien más se dio cuenta de que ella siempre tenía que subir allí. Que el baño de visitas nunca era suficiente, que necesitaba usar la suite de la abuela. Alguien la vio como yo, revisando el escritorio de la abuela la Pascua pasada. Buscando sellos, dijo. Mentir. La vi. Al fondo del cajón, donde la abuela guardaba los documentos importantes. El silencio se apoderó de la habitación. Incluso los aliados de Celeste parecieron vacilar. Estás desviando el tema, acusó, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Comportamiento culpable clásico, atacar al acusador en lugar de responder a la acusación. Entonces respondamos. Dices que desaparecieron cosas en fechas específicas. Porque tengo exámenes todos los domingos. Saqué el teléfono, mis dedos se deslizaron por la pantalla. Fotos. La abuela y yo nos tomábamos selfies todas las semanas. A ella le encantó. Lo llamó sabores de alegría. 3 años de registros con sellos de fecha y ubicación, que muestran exactamente lo que hicimos. Las fotos se pueden falsificar, resopló Celeste. 3 años de fotografías consistentes. Me reí incrédulo. ¿Y los testigos? El señor Drummond, el vecino que siempre me saludaba cuando llegaba. Pastor Williams, que a veces tomaba café con nosotros. El repartidor de comestibles, que sabía venir los domingos porque yo ayudaba a guardar la compra. ¿Quién me vio aquí, Celeste? ¿Quién vio cómo estábamos juntos? Recorrí la galería, aquí domingo de Pascua, sello de las 7:47 de la mañana, llegué para el servicio del amanecer. Aquí nosotros en la iglesia. Aquí en el desayuno posterior. Aquí ella mostrándome las hortensias que habían florecido. ¿Quieres ver la Navidad? ¿Su cumpleaños? Domingos aleatorios donde no pasó nada especial más que estar juntos. Basta, intentó intervenir el señor Vance suavemente. No soy yo quien dice basta, interrumpió Celeste, ahora visiblemente conmocionada. Alguien que toma tantas fotos está documentando algo. Construyendo una coartada. Creando evidencia exactamente para este momento. La acusación estaba tan distorsionada, tan alejada de la verdad, que me reí amargamente. Pruebas de alegría, Celeste. Así lo llamó ella. Prueba de que la vida seguía siendo hermosa, incluso después de la pérdida. Prueba de que familia significaba estar presente, no solo compartir la misma sangre. La miré a los ojos, mi voz baja, cortante. Bonitas palabras viniendo de un ladrón. Malas palabras provenientes de alguien que llamó a la casa de su propia abuela un museo con olor a moho. Estábamos allí cara a cara en el salón de la abuela, y de repente entendí, nunca se trató de joyas. Se trataba de herencia. Puro y simple. Celeste había asumido que ella sería la principal beneficiaria, la nieta exitosa, la que tendría visión para los negocios, la que sabría cómo administrar el patrimonio de la abuela. No me di cuenta de que, para mi abuela, el amor pesaba más que la ambición. Si pudiéramos volver al asunto que nos ocupa, intentó nuevamente el señor Vance, ajustándose las gafas mientras se deslizaban por su nariz. Pero Celeste no había terminado. Está bien, ¿quieres hacerte el inocente? Avanzó, sus dedos se clavaron en la mesa de caoba con suficiente fuerza como para hacer tambalear la lámpara antigua. Entonces no te importará si registramos tu apartamento, tu coche, tu clase. Si no tienes nada que ocultar. No lo tengo, repetí con firmeza. Date la vuelta como quieras. Pero mientras hablaba, me invadió una gélida duda, ¿qué más habría planeado Celeste? ¿Qué otra evidencia podría aparecer misteriosamente? Porque ahora estaba seguro, las joyas no se habían perdido. Los habían robado. Simplemente no para mí. El señor Vance empezó a leer las partes preliminares del testamento, el lenguaje legal estándar sobre mente sana y cuerpo sano, cuando las manos de Celeste golpearon la mesa con un estrépito que sacudió el cristal.
Detener. Su voz rompió el aire como un látigo. Exijo que esta lectura se detenga inmediatamente. El abogado hizo una pausa, su mirada severa sobre las lentes. Señora Darrow, ¿puedo recordarle que? No. Deberías escuchar. Su cabello, antes impecable, ahora se soltó de las horquillas mientras gesticulaba incontrolablemente. No podemos proceder con este testamento cuando hay evidencia clara de abuso e influencia indebida a personas mayores. ¿Abuso de ancianos? Mi voz sonó ahogada. ¿Hablas en serio? Explotación financiera de una anciana vulnerable, intervino Michael Martin, suavemente, colocándose junto a su hija. Es un crimen en este estado, Emory. Y dada la edad de tu abuela, sus recientes problemas de salud. ¿Qué problemas de salud? Exploté. La abuela estuvo lúcida como una navaja hasta el día de su muerte. Hice crucigramas con bolígrafo. Equilibró su propia chequera. Me ganó en Scrabble hace 3 semanas. El deterioro cognitivo puede ser sutil, añadió Regan, mi tía, con la voz llena de falsa preocupación. Celeste me dijo que Johnny se olvidaba de cosas, perdía objetos, confundía fechas. Mentiras, interrumpí secamente. Mentiras completas. Pero Celeste ya estaba tomando impulso, como si estuviera cerrando el trato de la década. Las joyas son solo la punta del iceberg. Necesitamos una investigación completa, se examinen los registros financieros, se revisen las evaluaciones médicas y hasta entonces, todo esto deberá permanecer congelado. Respiró hondo, dramáticamente. Solo el anillo de esmeralda vale $20.000. El broche de zafiros, más 15. El juego de plata Art Deco de 1925 en impecable estado. Estamos hablando de activos importantes que desaparecieron bajo el cuidado de Emory. ¿Bajo mi cuidado? Me reí amargamente. Yo no era su cuidador. Era la nieta. La única que parecía recordar que ella era una persona, no una cartera de inversiones. Qué conveniente, se burló Celeste. Fingiendo ser la nieta amorosa mientras la roba poco a poco. El señor Vance tosió discretamente. Si puedo. No lo permites, lo interrumpió Celeste. No hasta que expliques por qué estás facilitando esta farsa. ¿Ella también te convenció, Vance? Le presionó para que apresurara la lectura antes de que se pudiera abrir una investigación. La acusación contra el abogado fue demasiado lejos. Su expresión, siempre neutral, se endureció. Señora Darrow, he ejercido la abogacía en este estado durante 43 años. He servido a su familia durante 20 años. No aprecio las insinuaciones sobre mi integridad profesional. Entonces actúa con integridad, exigió el tío Martín. Pausa esta lectura. Investiguemos estos robos. Si Emory es inocente, no tiene nada que temer. Ya les dije que pueden buscar donde quieran, les recordé fríamente. Pero no encontrarán las joyas de la abuela, porque no las tengo. Quizás ya esté vendido, sugirió tía Regan, dulce como el veneno. Esa visita a Finlay y CEO. Me reí incrédulo. Donde vendí el collar de perlas de mi madre, no el de la abuela. Tengo pruebas. Tengo la factura original de la compra de mi padre. Tengo fotos de mi madre usándolo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Los ojos de Celeste brillaron, afilados como cuchillas. Pareces muy preparado con la documentación, Emory. Casi como si ya supiera que tendría que defenderse. O como que guardo papeles importantes porque soy un adulto responsable, respondí fijando mi mirada en la de ella. A diferencia de alguien que perdió 3 casas en una ejecución hipotecaria el año pasado porque no pudo reunir su dinero. La habitación explotó. Al parecer, los fracasos empresariales de Celeste fueron noticia para parte de la familia. El rostro del tío Martín se ensombreció mientras intentaba gritar por encima de la repentina conmoción. Patricia exigió detalles. El primo Jeffrey estaba escribiendo frenéticamente en su teléfono móvil, probablemente consultando registros públicos. Suficiente. La voz del señor Vance atravesó el caos como una espada, sorprendentemente firme, sorprendentemente autoritaria. Esto es muy inapropiado. Su tono no admitió respuesta. La señora Blake dejó instrucciones muy específicas sobre cómo debía leerse su testamento.
Y tengo la intención de seguirlos. Al pie de la letra. Aunque eso signifique dejar que un ladrón herede todo, la voz de Celeste se elevó estridente. Aunque eso signifique seguir la ley y los deseos de mi cliente, respondió el señor Vance impasible. Sin embargo, abrió la maleta con un gesto lento y deliberado. Dado que se planteó el tema de los elementos faltantes, la señora Blake dejó instrucciones adicionales sobre el caso. El silencio cayó como una lápida. Incluso Celeste parece haber sido tomada por sorpresa. El señor Vance sacó un sobre cerrado y sus dedos se deslizaron sobre el papel color crema con un respeto casi reverente. Ser abierto, citó con la precisión de un juez leyendo una sentencia. Si alguien cuestiona la integridad de mi nieta, Emory Blake, en relación con mi patrimonio personal. Mi corazón se detuvo. La abuela no había dudado. No lo había dudado. Qué conveniente, resopló el tío Martín, cruzándose de brazos. Otra carta. ¿Cómo sabemos que es auténtico? Porque fue presenciado y autentificado en el First National Bank el 15 de junio de este año, respondió el señor Vance sin pestañear. 3 meses antes que la señora Blake. Sus ojos recorrieron la habitación, fríos. ¿Le gustaría ver el sello del notario? Rompió el sello. Desdobló la hoja con el cuidado de quien manipula un artefacto sagrado. La letra de la abuela, elegante e inconfundible, saltó del papel como una acusación silenciosa. Mi querida familia, leyó el señor Vance con voz mesurada, implacable. Si estás escuchando esto es porque alguien acusó a mi chica del sol de tomar lo que nunca se perdió, simplemente reubicado. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Chica del sol. Ella me llamó así desde que tenía 5 años. Hace 6 meses comencé a notar que faltaban ciertos artículos. Al principio cosas pequeñas, una cuchara de plata por aquí, un marco por allá. Luego trozos más grandes. Más valioso. Pensé que era olvido. Pero luego noté un patrón. Una pausa. El aire de la habitación se volvió espeso. Los artículos solo desaparecieron después de determinadas visitas. Nunca después de los domingos de Emory. Nunca después de la visita del pastor William. Nunca después de la entrega de comestibles. Solo después de la presencia de miembros específicos de la familia en esta casa. Esto es difamación. Rugió el tío Martín, rojo de rabia. Está intentando ponernos unos contra otros desde más allá de la tumba. El señor Vance continuó como si no hubiera hablado. Pensé en enfrentarme directamente a los culpables. Pero eso solo traería negación. Drama. Y posiblemente robos aún más elaborados. Entonces tomé precauciones. Celeste palideció. Documenté todo. Cada visita. Entró en cada habitación. Cada objeto tocado. La tecnología es maravillosa, ¿no? Incluso una mujer de 90 años aprende nuevos trucos cuando está debidamente motivada. Mi mente se aceleró. La abuela apenas podía usar su teléfono inteligente. No faltan el anillo de esmeraldas, el broche de zafiro y las peinetas de plata. Se almacenan de forma segura. Junto a otras piezas valiosas, en un lugar conocido solo por el señor Vance y por una persona más. Pasó la página. Esa persona no es Emory, a quien deliberadamente mantuve en la oscuridad para protegerla exactamente de este tipo de acusaciones. ¿Quién entonces? Exigió Celeste clavándose las uñas en las palmas. La ubicación se revelará después de la lectura del testamento, pero debes saber esto, cada pieza está contabilizada. Cada artículo es seguro. Y cada robo fue documentado, asterisco. El tío Martín se levantó de un salto. ¿Nos estás acusando de? No estoy acusando a nadie, interrumpió el señor Vance tranquilo. Solo estoy leyendo a la señora Blake. Una sonrisa casi imperceptible. ¿Debo continuar? Nadie respiró. El silencio era asfixiante. A quienes me visitaron por amor, gracias. Tu presencia enriqueció mis últimos años. A los que vinieron por avaricia, contando los días hasta su herencia como buitres sobre un cadáver, voz del señor. Vance no tembló. Los veo. Siempre los vi, asterisco. La tía Reagan emitió un sonido, algo entre un sollozo y un ahogo.
Y a mi niña soleada, mi Emory, que nunca pidió nada más que tiempo, historias y recetas, todo lo que tengo ya es tuyo. El resto es mera burocracia, asterisco. La carta terminó ahí. El señor Vance dobló el papel con precisión quirúrgica y lo volvió a colocar en el sobre, como si sellara un veredicto. Ahora bien, dijo con calma. Seguimos leyendo, o alguien quisiera retractarse primero de sus acusaciones. La boca de Celeste se abría y cerraba como pez fuera del agua. El tío Martín se había desplomado en su silla, con los hombros encorvados. A su alrededor, los familiares evitaban las miradas. De repente fascinada por los teléfonos móviles, por el diseño de la alfombra, por cualquier otra cosa que no fuera el peso de esos ojos o sus ojos que los observaban. Las joyas, logró finalmente articular Celeste, su voz era un hilo de veneno. Si no faltan, ¿dónde están? Se revelará después de leerlo, tal como indicó la señora Blake, repitió el señor Vance, aunque sospecho que algunos aquí tienen una idea bastante clara de dónde terminaron ciertas piezas. La implicación quedó suspendida en el aire como una espada. Alguien había vendido las joyas de la abuela. Simplemente no fui yo. Esto es una trampa, murmuró el tío Martín, con la voz temblorosa. Ella nos preparó. Protegió sus bienes del robo, corrigió secamente el señor Vance. Brillantemente, debo decir. Léelo, escupió Celeste con los dientes apretados. Pero esto no ha terminado. Si hubo engaño. O hubo un error, lo interrumpí en voz baja. Simplemente no vino de quien acusaste. Mientras el señor Vance finalmente comenzaba a leer el testamento de verdad, vi movimiento cerca de la puerta. Kazanema estaba escribiendo furiosamente en su teléfono celular. En cuestión de minutos el grupo familiar estaría en llamas. Pero no me importaban los chismes. Pensé en la abuela. Planificando todo eso. Protegerme después de la muerte. Atrapar a los verdaderos ladrones mientras me mantengo distante, a salvo. Sabía exactamente lo que pasaría cuando ella muriera. Había anticipado cada acusación, cada ataque codicioso. Y en algún lugar de esta casa había dejado pruebas. Pruebas de quiénes fueron los verdaderos ladrones. Solo necesitaba sobrevivir el tiempo suficiente para verlos revelados. El señor Vance colocó el testamento sobre la mesa con deliberada precisión y cogió su maletín de cuero. La respiración de la habitación se cortó cuando sacó una computadora portátil plateada, cuya superficie reflejaba la luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de encaje de la abuela. Antes de continuar con la lectura formal, se ajustó sus anteojos de alambre y noté un ligero temblor en sus dedos. La señora Blake dejó instrucciones muy específicas para este momento. Abrió la computadora con manos firmes. Cualquiera que fuera el siguiente paso, incluso el señor Vance, incluso él parecía saber que nada volvería a ser igual después. El hasta entonces imperturbable señor Vance parecía conmocionado. ¿Qué es esto?, preguntó el tío Martín, medio levantándose de su silla. Documentación, señor. Vance respondió con calma, como prometió la señora Blake. Celeste se puso rígida en su asiento. Sus uñas impecablemente pulidas se clavaron en los brazos de terciopelo del sillón. ¿Qué tipo de documentación? En lugar de responder, señor. Vance hizo clic en una carpeta del escritorio. Vi que estaba marcado con la fecha de hoy. Dentro hay varios archivos de vídeo, cada uno etiquetado con fechas de los últimos 6 meses. Instrucciones de la señora Blake, anunció, su voz profesional con un indicio de algo que podría ser satisfacción. Tengo artículos adicionales para presentar, específicamente marcados para exhibir si Emory fuera acusado. Mi corazón latía contra mis costillas. La abuela había predicho exactamente eso. Sabía que alguien me acusaría. Eso es ridículo, protestó la tía Regan. No necesitamos ver películas caseras. Oh, pero es necesario, dijo el señor Vance con una firmeza tan alejada de su profesionalismo habitual que el silencio cayó sobre la habitación como una espada. Mira, tu madre fue muy específica. Si alguien cuestionara la integridad de Emory, si alguien la acusara de robo, debería reproducir esos archivos inmediatamente. Primero hizo clic en un documento, un inventario detallado. Se me cortó la respiración cuando reconocí la meticulosa letra de la abuela, digitalizada pero inconfundible. 1 de junio, leyó el señor Vance.
Anillo de esmeralda, broche de zafiro, juego de plata y aretes de perlas trasladados a un lugar seguro. 15 de junio, camafeo victoriano, reloj de bolsillo de oro, pulsera de tenis de diamantes asegurada. 3 de julio, restos de joyas valiosas catalogadas y almacenadas. La señora Blake fue bastante enfática en mantener estos registros sellados, miró a Celeste, a menos que ocurriera exactamente esta situación. Reproducirlos, dije en voz baja. Todos se volvieron hacia mí. Si la abuela preparó esto para mí, para este momento, que se reproduzca. El señor Vance asintió y abrió el primer expediente. La pantalla se llenó con una imagen familiar, la sala de estar de la abuela. El mismo donde estábamos ahora. Pero algo era diferente. El ángulo era extraño, ligeramente elevado, y mostraba más espacio de la habitación de lo que se vería desde cualquier silla. Cámaras ocultas, susurró el primo Jeffrey, horrorizado. La abuela instaló cámaras ocultas. Su abuela era una mujer extraordinaria, comentó el señor Vance, sencillo. Se dio cuenta de que faltaban cosas y decidió investigar. En la pantalla el sello de fecha decía, hace 3 meses, 3:23 de la tarde de un miércoles. La habitación quedó vacía por un momento. Entonces una figura entró al pasillo. Celestial. Un murmullo recorrió la habitación, pero el señor Vance levantó la mano pidiendo silencio. En la grabación, Celeste se movía con determinación, dirigiéndose directamente al antiguo escritorio de la abuela. Sacó algo de su bolsillo. Parecía una pequeña herramienta. En cuestión de segundos el cajón cerrado con llave estaba abierto. Eso no es posible, tartamudeó Celeste. Yo nunca. Su negación murió cuando vimos a su versión en pantalla sacar una pequeña caja de terciopelo del cajón. Lo abrió, revelando el inconfundible brillo de los diamantes, y colocó la caja en su bolso de diseñador. El brazalete de tenis, susurró alguien. Es la pulsera de diamantes que le regaló el abuelo por su aniversario de bodas. La grabación continuó. Celeste en la pantalla cerró el cajón, usó la herramienta para cerrarlo nuevamente y casualmente se acercó al espejo para comprobar su apariencia. Se arregló el cabello, se ajustó la chaqueta y salió de la habitación. El sello mostraba que había estado allí exactamente 4 minutos. Eso no es, yo no. El rostro de Celeste había pasado de pálido a gris. ¿Deberíamos continuar?, preguntó el señor Vance con suavidad. Sin esperar respuesta, abrió el siguiente archivo. Esta vez, la cocina. La fecha 2 semanas después. Y Celeste no estaba sola. El tío Martín estaba con ella. Sus voces, aunque apagadas, eran audibles. ¿Estás seguro de que ella no se dará cuenta?, dijo Martín. Ahora apenas sale del salón. Además se está volviendo olvidadiza, respondió Celeste, abriendo cajón tras cajón. Ayer no pude encontrar los lentes, estaban en su cabeza. Se rieron y el sonido me revolvió el estómago. La visión de la abuela estaba fallando, sí. ¿Pero tu mente? Agudo como siempre. Ella los estaba mirando. Aquí, dijo Celeste sacando lo que parecía una cuchara de plata para servir. Eso vale al menos 300 en Finlays. Es parte de un juego. Consigue el conjunto completo. Digamos que lo donó a una organización benéfica y se olvidó de él, aconsejó Martín. ¿Y si alguien se da cuenta? La culpa es de la criada, añadió Celeste juntando más piezas. O mejor dicho. Martín sonrió fríamente. Querida y devota Emory. Siempre aquí. Siempre a solas con ella. Salieron con los bolsillos llenos. La grabación ha finalizado. El salón se había convertido en un cuadro de rostros petrificados. La tía Regan se tapó la boca con ambas manos. Susan gimió. Jeffrey grabó todo en su teléfono celular. Emma parecía estar a punto de desmayarse. ¿Y Celeste? Celeste se había encogido, ya no era la figura imponente de la que me había acusado una hora antes. Eso es falso, gritó el tío Martín, pero le temblaba la voz. De faques IA, cualquiera puede hacer vídeos falsos hoy en día. Por eso, interrumpió el señor Vance, la señora Blake tomó precauciones adicionales. Sacó una carpeta con papeles, recibos de Finlay y CEO, compradores de propiedades.
¿Quieres que lo lea? Venta de pulsera de tenis de diamantes, vendedor, C. Daró. Venta de cubertería de plata, vendedor, M. Daró. Venta de... Suficiente, susurró Celeste, rota. Yo lo siento, señor. Vance. No lo escuché bien. Dije basta, se inclinó hacia adelante. O dijiste, sí, lo robé, pero eran cosas que estaban acumulando polvo. Ya ni siquiera usaba esas joyas, ni esa plata. Tarde o temprano, todo iría a parar a alguien. Entonces decidiste adelantar la herencia, finalmente encontré mi voz. Y me culpan por ello. Estuviste perfecta, escupió Celeste. Siempre aquí, siempre tan útil. Cuando le agradabas más a la abuela y desaparecían cosas, ¿quién más sospecharía? Tu propia abuela, habló tía Patricia por primera vez con voz aguda. Le robaste a tu propia madre y planeaste incriminar a tu sobrina. No se suponía que fuera tan lejos, explicó el tío Martín, golpeando la mesa auxiliar con el puño. Solo necesitábamos algo de dinero rápido. Los problemas comerciales de Celeste, mis pérdidas de inversión. Ella tenía tanto y nosotros tampoco. ¿Tampoco? Se ríe amargamente. Conduces Mercedes, vistes ropa de diseñador, te vas de vacaciones a Europa. La abuela vivía con sencillez, ahorraba con cuidado. Y pensaron que eso les daba derecho a tomar lo que ella conservaba. Somos sus hijos. Gritó Martín. Niños de verdad, no una nieta que actúa como. Cuidado, señor. Darós, advirtió el señor Vance helado. Aún quedan más vídeos. ¿Quiere que reproduzca el del mes pasado? Aquel en el que el señor y la señora Daró discuten, y cito textualmente. Como ella siempre decía, más vale prevenir que curar, pero cuando se trata de ratones, es mejor tener la trampa lista antes de que roben todo el queso. La sala permaneció en silencio, pero esa frase sonó como un disparo. Celeste tragó con los dedos apretados sobre el brazo del sillón. ¿Sabías qué? Ya nada de eso importa, dijo el señor Vance, deslizando el sobre por la mesa con un gesto deliberado. Lo que importa son los hechos. Y los hechos, amigos míos, están todos aquí. Golpeó ligeramente el papel con los nudillos, como un juez a punto de dictar sentencia. La señora Blake no era solo una profesora. Ella era una estratega. Y como toda buena estratega, lo dejó todo preparado para el día en que se le acabase la paciencia. Martín empujó su silla hacia atrás con un crujido, su rostro era una máscara de furia y humillación. Esto es un engaño. Manipulaste todo, Vance. Desde el principio. ¿Manipular? El abogado rió una risa seca y calculada. No, señor. Darós. La única manipulación aquí fueron ustedes dos, tratando de convertir a una mujer que dedicó su vida a enseñar honestidad en una víctima de su propia familia. Abrió el sobre con un gesto teatral. Pero como diría la señora Blake, y aquí su voz adquirió un tono casi afectuoso, la verdad no necesita abogados. Solo necesita pruebas. Dentro del sobre no solo estaba el testamento. Había una carta, escrita a mano con la elegante letra de la abuela, y una lista. Una lista detallada con fechas, descripciones y, en algunos casos, incluso los valores estimados de los objetos prestados por los impacientes herederos. Al lado de cada entrada hay una nota en rojo, devuelto a la caja fuerte del señor Vance y fecha. Celeste no pudo resistirse. Extendió una mano temblorosa, como si el papel fuera a quemarla, y acercó la lista. Sus ojos escanearon las líneas, deteniéndose aquí y allá, su respiración se hizo cada vez más corta. El collar de perlas. 12 de marzo. Los relojes de bolsillo. 3 de mayo. El anillo de esmeraldas. Lo cual, como puede ver, interrumpió al señor Vance, pero nunca abandonó su dedo. Señaló la pantalla del portátil, ahora oscura, donde la imagen de la abuela, sonriente y serena, todavía parecía flotar en el aire. Excepto, claro está, en los momentos en que la señora Daró se lo quitaba para limpiar, según sus propias palabras. Una sonrisa cortés pero letal curvó sus labios. Limpiar, o tal vez, evaluar el peso del oro. El aire de la habitación se volvió denso, casi sofocante. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el mismo que la abuela había heredado de su abuelo, marcando los segundos como martillos.
Cada uno era una acusación. Cada uno de ellos fue una victoria póstuma para ella. Ya basta, siseó Celeste arrojando la lista sobre la mesa como si fuera veneno. ¿Qué quieres, Vance? ¿Dinero? ¿Silencio? Porque no lo haremos. No estás haciendo nada, la interrumpió, recogiendo los papeles con movimientos precisos. Porque a partir de este momento cualquier acción que emprenda contra la señora Blake o mejor dicho, contra su legado, será considerada fraude procesal. Y dado el contenido de estas grabaciones, hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras cayera como una espada, dudo que algún juez quiera escuchar sus quejas. Martín se desplomó en su silla, derrotado. No hubo más faroles, ni más excusas, ni más actuaciones. La trampa se había cerrado y ellos estaban atrapados en ella, expuestos en toda su mezquindad. Miré a la ventana, donde la luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje, las mismas que la abuela había cosido décadas atrás. Ella siempre había dicho que la justicia era como la luz, podía atenuarse por un tiempo, pero siempre encontraba la manera de brillar. Y en ese momento, toda la habitación se iluminó. Con sus ágiles dedos deslizándose sobre el estante de la librería, como si eligiera un libro, pero en realidad quitando el reloj de oro de su abuelo, el que necesitaba ajustes, como ella misma había dicho la semana anterior. La cámara no tembló. No hubo recortes. Era una prueba irrefutable grabada en 4K con fecha, hora e incluso el sonido ambiental, el tic-tac del reloj de pared, el crujido de la madera bajo tus pasos, la respiración acelerada de quien sabe que está haciendo algo mal, pero está convencido de que no lo pillarán. ¿Ves eso? La voz de la abuela resonó por la habitación, ahora ronca, pero llena de una fuerza que hizo temblar incluso a las personas más cínicas. Esto no es un robo. Es una traición. Y el peor, el que llega disfrazado de cariño. Celeste retrocedió como si la hubieran abofeteado. Su rostro, siempre tan sereno, se derrumbó en una máscara de horror y vergüenza. Eso no es justo. Nos tendiste una emboscada. No, querida. La pantalla mostraba a la abuela ajustando el oxígeno, con los dedos temblorosos pero la mirada firme. Simplemente dejé que ustedes se rebelaran. Porque una cosa es robarle a un extraño. Otra, mucho peor, es robar a quienes confían en ti. De aquellos que te amaban antes de que supieras que era el amor. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con el cuchillo de plata que Martín había tomado prestado la Navidad pasada y que, como lo demostraría la siguiente grabación, nunca devolvió. Ella tiene razón. La voz de Jeffrey rompió el hielo, baja pero clara. Se puso de pie con los puños cerrados y el rostro rojo de ira, no hacia la abuela, sino hacia sí mismo. Lo hicimos. Ella no. Elegimos ser así. Callarse la boca. Martín gruñó, pero su protesta sonó hueca, como si la caja fuerte que imaginaba estuviera llena. No. Jeffrey se volvió hacia él con los ojos brillantes. ¿Crees que se trata de dinero? Se trata de quiénes somos. Ella nos lo dio todo, esta casa, estos recuerdos, este nombre, y nosotros que le dimos a cambio. Un puñado de mentiras y la certeza de que en el fondo, no éramos más que buitres esperando a que ella muriera para picotear los restos. La habitación pareció encogerse. Incluso la luz de la tarde parecía ahora más fría, como si el sol se hubiera apartado con disgusto. No lo sé, comenzó Celeste, pero las palabras murieron en su garganta. Porque todos lo sabían. Todos lo vieron. Las grabaciones no mintieron. Los registros bancarios no mentían. Las fechas, los horarios, las malas excusas, nada de eso mintió. ¿Quieres saber por qué no te enfrenté antes? La voz de la abuela volvió, ahora más débil, pero aún aguda como una espada. Porque quería que hoy te miraras al espejo y te reconocieras. No como víctimas de una anciana amargada, sino como lo que realmente son, ladrones de cariño, de confianza, de todo lo que no se puede comprar ni reemplazar. Hizo una pausa y tosió ligeramente. Cuando volvió a hablar, había una tristeza tan profunda en su tono que incluso los más endurecidos bajaron la mirada. Emery tenía razón en una cosa, no necesitaba que fueras feliz. Pero tú. Otra pausa. Necesitabas que me sintiera humana. Y sin embargo eligieron ser otra cosa. El vídeo terminó. La pantalla se puso negra.
Nadie se movió. Hasta que el señor Vance cerró la computadora portátil con un clic seco, como el final de una historia que nadie quería vivir. Ahora, dijo ajustándose las gafas, si no hay más interrupciones, procederemos a la lectura del testamento. Pero primero. Nos miró a cada uno de nosotros, uno por uno. Tenga en cuenta que la señora Blake dejó instrucciones muy específicas sobre cómo manejar cualquier desafío legal. Y dado el material que tenemos a mano. Una fina sonrisa casi imperceptible. No lo recomendaría. El aire estaba cargado del olor a traición y el sabor amargo de la vergüenza. Pero por primera vez en meses respiré profundamente. Porque al final la abuela había ganado. Y ellos lo habían perdido todo. Incluso la excusa de no saber lo que hacían. Algo que olvidaste, Celeste. Un defecto pequeño pero crucial en su plan perfecto. El silencio en la habitación se espesó como un almíbar. Incluso la respiración de Regan parecía suspendida, sus dedos blancos por estar tan apretados alrededor de la bolsa. Martín, siempre tan confiado, se pasó la lengua por los labios secos. Solo Celeste mantuvo la máscara de indiferencia, pero sus ojos, sus ojos, delataron el pánico que bullía debajo. El señor Vance se tomó su tiempo. Dejó que el peso de esa pausa se asentara, como un juez antes de dictar sentencia. Luego, con un gesto lento casi teatral, presionó un botón del control remoto. La pantalla se partió. En el lado izquierdo, la grabación que acabábamos de ver, los tres conspirando, sonriendo como hienas anticipando carroña. En el lado derecho, algo nuevo. Una cita. Un horario. Y un ángulo que nunca podrían haber predicho. Aquí tenemos las imágenes de la cámara de seguridad de la entrada lateral, anunció el señor Vance con voz suave como una espada afilada. Instalado hace 6 meses por petición expresa de la señora Blake, después de ciertos incidentes con objetos perdidos. Celeste palideció. No por vergüenza. De terror. Porque allí en nítido blanco y negro, estaba ella misma, 3 días antes de la grabación que acabábamos de ver, saliendo por la puerta trasera con un grueso sobre bajo el brazo. El sello de Finlay's State Buyers brillaba a la luz de la cámara. Y aún más devastador, la fecha en el sobre. 1 mes antes del supuesto descubrimiento de los objetos robados. Parece que alguien fue un poco prematuro, observó el señor Vance, como si comentara sobre el tiempo. O como diría un abogado, cometió perjurio incluso antes de prestar declaración. Martín se levantó tan rápido que la silla cayó con estrépito. Esto es un montaje. No puedes. Sí puedo, lo interrumpió el señor Vance sin siquiera mirarlo. Y lo haré. Así como presentar las declaraciones juradas del señor Finlay, quien por cierto ya se encuentra cooperando plenamente con las autoridades. Tiene un interés personal en evitar ser procesado por recibir propiedad robada. Regan emitió un sonido ahogado, como si se estuviera ahogando con el aire. No lo sabíamos. No tenía idea de que ella ya lo sabía. Ya sabía bastante, dijo fríamente el señor Vance. Así como sabías que al participar en esta farsa te estabas volviendo cómplice de fraude, difamación y, sí, hojeó un documento con desdén, conspiración para cometer malversación de fondos. A los fiscales les encantan los casos como este. Especialmente cuando se trata de personas mayores vulnerables. Celeste finalmente se quebró. No llorando, nada tan genuino. Su rostro se contrajo en algo feo, una máscara de odio y desesperación. Tú, escupió señalándome. Lo hiciste. Él preparó todo. ¿Cómo te atreves? Y mi risa salió como un crujido seco. No, prima. Este es el trabajo de la única persona que subestimaste desde el principio. Señalé la pantalla donde la imagen de la abuela, sonriente y lúcida, se había congelado en la esquina superior. Ella. La señora Blake no era solo una mujer dulce y olvidadiza, el señor Vance tomó la palabra, como un director de orquesta dirigiendo el clímax de una sinfonía. Ella era estratega. Y después de que ciertos seres queridos comenzaron a desaparecer con sus cosas, decidió que era hora de garantizar que se hiciera justicia. A su manera. Abrió otra carpeta. Esta vez no se trataba de pruebas en su contra. Era el testamento revisado.
Firmado, autenticado y depositado en notaría hace 2 meses, anunció. Con cláusulas muy específicas sobre desheredar a cualquier heredero que intentara impugnarlo basándose en acusaciones falsas. O como ella lo expresó tan elocuentemente, se ajustó las gafas y leyó, para aquellos que eligen la codicia sobre la lealtad, que descubran el sabor amargo de sus propias decisiones. El silencio que siguió ya no fue de sorpresa. Fue uno de derrota. Celeste se desplomó en su silla, con los hombros encorvados como si cargara con el peso de todas las mentiras que había dicho. Martín se miraba las manos, probablemente calculando cuánto costaría un buen abogado penalista. Regan lloró. No por remordimiento, sino porque finalmente entendió que no había salida. Hay una última cosa, dijo el señor Vance, cerrando la carpeta con un último chasquido. La señora Blake le dejó un mensaje. Una grabación, realizada la semana pasada. Presionó reproducir. La voz de la abuela llenó la habitación. Débil, pero firme. Lleno de una tristeza que dolía más que cualquier grito. Si estás escuchando esto es porque elegiste el camino equivocado. No por necesidad, sino por avaricia. Y eso me rompe el corazón. Porque te amé lo suficiente como para darte todo, una pausa, un suspiro estremecido. Pero no lo suficiente como para dejar que me destruyan. La grabación ha finalizado. Nadie se movió. Hasta que el señor Vance se puso de pie y se ajustó la corbata con precisión quirúrgica. Creo que es hora de que veas a tus abogados, dijo como sugiriendo un almuerzo. Y cuando lo hagas, recuerda, la próxima vez que entres en esta casa será para firmar los papeles de la herencia. O ser citado a declarar. Se volvió hacia mí y por primera vez, vi algo parecido a la aprobación en sus ojos. Señorita Emery. A la señora Blake le gustaría que se quedara. Hay asuntos familiares que tratar. Asentí sintiendo el peso de la victoria y el vacío que dejó tras de sí. Porque al final la abuela había ganado. Pero todos nosotros habíamos perdido algo mucho más grande. Si pensabas que las pruebas terminaban ahí, estabas equivocado. Los archivos 7 a 18 revelaron más. Robos adicionales cometidos por el señor O, algunos por el señor Daró, 2 por la señora Regan Daró y 1, lamento decirlo, por el joven Marcus Daró, el hijo de Martín, durante la cena de Pascua. Marcus tenía solo 19 años y era estudiante universitario. Arrastraste a mi nieto a esto. El señor Vance hizo clic en el archivo 14. La pantalla mostraba a Marcus subiendo las escaleras mientras todos cenaban, siguiendo mis instrucciones, según la grabación. Regresó con un par de gemelos de oro, creo que de su padre. La familia se desmoronó. Los que no habían robado miraban con horror a los que habían robado. Los ladrones se atacaron entre sí y las acusaciones volaron como cuchillos. Pero el señor Vance no había terminado. Archivo 19. Este era diferente. La mampara se dividió en 4 ángulos: salón, cocina, pasillo superior y entrada principal. El sello de la fecha era del domingo pasado, mi última visita a la abuela antes de ser admitida en un hospicio. Allí estaba yo, llegando puntualmente a las 2 de la tarde, como siempre, con una caja de materiales de arte donados por mis alumnos para un proyecto que habíamos planeado. La abuela me recibió en la puerta, más frágil, pero sonriente. Pasamos la tarde como de costumbre, horneando empanadas de manzana, hablando de su infancia en la granja, organizando fotografías para su habitación en el hospicio. Nunca fui solo a ningún lado. En ningún momento abrí cajones, joyeros ni saqué nada. Cuando me despedí a las 5 de la tarde, la abracé con cariño, todo quedó grabado. El audio estaba bajo, pero sabía lo que habíamos dicho. Te amo. Me llamó su chica alegre y me hizo prometer que seguiría visitándola, incluso en un hospicio. Fue la última vez que estuvo en su casa. El último domingo normal que tendríamos. 156 visitas en 3 años, señaló Fester. Todos registrados en los últimos 6 meses. Ni una sola vez la señora Blake tomó algo sin permiso. Ni una sola vez espió, robó o tendió trampas. Llegó, visitó, ayudó, se fue. Siempre. Cerró la computadora portátil. El expediente completo fue remitido a la policía. Se espera que los detectives lleguen en cualquier momento para tomar declaraciones. ¿Policía?
Celeste se levantó de un salto. Llamó a la policía. La señora Blake llamó a la policía, corrigió el señor Vance. O mejor dicho, me ordenó que lo hiciera tan pronto como se revelaran las pruebas. El robo es un delito. Señora Darrow, la miró directamente. Hurto mayor, en algunos casos, dado el valor de los artículos sustraídos. El pánico se apoderó del ambiente. Martín ya estaba marcando en su móvil, probablemente su abogado. Gritó Regan. Celeste calculó si podría llegar a la puerta. No lo intentaría, aconsejó el señor Vance, ya están ahí fuera, esperando mi señal. Como en respuesta, alguien llamó a la puerta, firme, oficial, el sonido de las consecuencias acercándose. Celeste se hundió en su silla. La derrota escrita en todo su rostro. Su elaborado plan, sus acusaciones ensayadas, todo se vino abajo ante la estrategia superior de la abuela. Ella lo sabía, susurró Celeste. Ella lo sabía todo. Sí, respondí sencillo. Lo sabías. Mientras el señor Vance se dirigía hacia la puerta, sentí la presencia de la abuela en el aire, complacida y ligeramente triunfante. Ella me había protegido, me señaló, y expuesto a los verdaderos ladrones de un solo golpe maestro. El alumno había superado al maestro y la lección sería inolvidable. Pero el siguiente expediente empeoró todo infinitamente. La conspiración, anunció el señor Vance mientras hacía clic en reproducir. La cocina apareció en la pantalla. Hace 5 semanas, un martes por la tarde, mientras enseñaba en la escuela de verano. Estaban Celeste y Martín, sentados en la mesa de la abuela, con tazas de café entre ellos, hablando en voz baja, capturados con claridad cristalina por la cámara. No puede aguantar mucho más, dijo Martín, removiendo el azúcar. Los médicos dan 2 meses como máximo. 2 meses más de lo necesario, respondió Celeste. Cada visita dominical fortalece la posición de Emory. Mamá prácticamente brilla cuando habla de tu chica alegre. Martín resopló disgustado, como si dedicarle 3 años a una anciana fuera un delito. Como si fingir ser una nieta devota le diera todo. Sí puedes, admitió Celeste con tristeza. ¿Viste cómo la mira mamá? Como si hubiera colgado la luna. Mientras tanto, nosotros somos los villanos porque tenemos vidas, carreras y responsabilidades más allá de hornear galletas con una anciana. Entonces nos atenemos al plan, decidió Martín. Los elementos faltantes, las acusaciones. Necesitamos más, lo interrumpió Celeste. ¿Qué pasaría si algunos de los medicamentos recetados de mamá desaparecieran? Esto es serio. Esto es un delito. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. Incluso para ellos, este era un nuevo nivel de podredumbre. Durante la grabación, Martín dudó. ¿Se daría cuenta? Tal vez. Pero si tenemos cuidado, si nos llevamos solo unos pocos. Después de que ella se haya ido, descubriremos el robo. Emory tuvo acceso. Estuvo sola con mamá todo el tiempo. ¿Quién más podría ser? Brillante, asintió Martín, pero algo en su voz decía que la convicción lo había abandonado. 2 meses, papá. Quizás menos. Luego exponemos a Emory, impugnamos el testamento y tomamos lo que nos pertenece. Lo que nos pertenece, repitió Martín, pero sonó como una pregunta. El vídeo se detuvo. El señor Vance miró directamente a Martín. Tu madre dejó una nota sobre esta grabación específica. ¿Quieres que lo lea? El rostro de Martín se puso blanco. De repente parecía no tener 63 sino 80. No, dijo en voz baja. Creo que ya hemos oído suficiente. Al contrario, respondió el señor Vance sacando otro papel. Insistió tu madre. Se ajustó las gafas. A mi hijo Martín, que me preguntó si sabía algo. Sí, lo sabía todo. Sabía que mis medicamentos se estaban agotando, los contaba todas las mañanas. Sabía que estaban fotografiando mis documentos financieros, dejé unos falsos para que los encuentres. Sabía que planeaban destruir a su primo por dinero. Y sí, Martín, me decepcioné. Profunda y dolorosamente decepcionado. Martín emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo. Su esposa, inmóvil a su lado, se levantó en silencio y cambió de lugar, como si su toque la quemara. ¿Continuamos?
Preguntó el señor Vance sin esperar respuesta. Abrió el siguiente archivo. El porche delantero apareció en la pantalla. Celeste estaba allí con un hombre que no reconocí, vestido de traje y con un maletín. Dr. Holloway, explicó el señor Vance. Psiquiatra especialista en evaluaciones de capacidad mental. El audio fue parcialmente amortiguado por el viento, pero se puede escuchar lo suficiente. Una visita casual, dijo el médico. Eres una vieja amiga, pasa por un café, habla con ella, evalúa su estado mental. Si encuentras. Ni siquiera podías manejar lo básico, mi voz ya no temblaba. Mientras soportó décadas de desdén, de miradas calculadoras, de manos extendidas solo cuando había algo que ganar. Y aún así, cuando aparecías, ella sonreía. Porque te amaba. Aún sabiendo que ese amor nunca sería correspondido. Celeste cerró los ojos, como si las palabras le dolieran físicamente. Cuando los abrió, había algo nuevo allí, no la furia de antes, ni la máscara de superioridad, sino un enorme vacío. ¿Qué pasa ahora? Preguntó y por primera vez sonó pequeña. El señor Vance se ajustó las gafas con un gesto meticuloso como siempre. Ahora, decide la señora Blake. Tocó la pantalla de la tableta donde el testamento revisado brillaba en letras claras. Dejó instrucciones claras. Los bienes se distribuirán según su última voluntad, la que redactó sin coerción, sin chantaje, con una mente más lúcida que la de muchos aquí en esta sala. Su mirada recorrió el grupo, deteniéndose en cada rostro culpable. En cuanto a acciones criminales, dejó la frase suspendida en el aire, como una espada suspendida. La policía ya está al tanto de los vídeos. La decisión de procesar depende de las autoridades, pero estoy seguro de que cooperarán plenamente. Martín tragó saliva, sus dedos estaban blancos por estar presionados con tanta fuerza contra la silla. ¿Qué pasa con Emory? Aventuró, su voz era un hilo. ¿Ella entiende todo? Una risa seca se le escapó al señor Vance, casi imperceptiblemente. No. Giró la tableta para que todos la vieran. Emory hereda lo que realmente le importaba a su abuela, la casa, las joyas de la familia, los cuadros que pintaron juntos, los diarios llenos de recuerdos. El resto hizo una pausa dramática, será donado. A la escuela de arte que su abuela apoyaba en secreto, al refugio de animales que visitaba todas las semanas, a la investigación sobre el Alzheimer que tanto la preocupaba. Sus ojos brillaron con satisfacción contenida. Tu abuela no quería que tuvieras nada suyo. Porque en el fondo ya habías tomado suficiente, tu paz, tu confianza, tus últimos años sin el peso de la decepción. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar la respiración entrecortada de Celeste. Ella nos odiaba, susurró, más para sí misma que para nosotros. No, corregí, mi voz firme. Ella los amaba y eso es lo que hizo que la traición fuera insoportable. El señor Vance cerró la carpeta con un clic seco. La reunión ha terminado. Ya se están contactando a sus abogados. Te sugiero que busques un buen criminalista. Se volvió hacia mí y por primera vez, su rostro no era una máscara profesional, sino el de un hombre profundamente conmovido. Ella quería que supieras algo, Emory. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta, amarillento por el tiempo, escrito a mano con la letra temblorosa pero elegante de mi abuela. Esto es para ti. Para leer cuando estás solo. Mis dedos temblaron cuando lo recogí. No necesitaba abrirlo para saber lo que había dentro, ni justificaciones, ni excusas, sino su verdad, la que solo yo merecía saber. Cuando salí de la habitación, escuché los murmullos detrás de mí, las voces que alguna vez dominaron el espacio ahora reducidas a ecos de arrepentimiento. Pero no miré atrás. Porque al final, mi abuela tenía razón, algunas personas solo aprenden el valor de lo que han perdido cuando ya es demasiado tarde. ¿Y yo? Lo había ganado todo. No en dinero, no en propiedades, sino en la única moneda que nunca entendieron, el amor que sobrevive incluso cuando la traición intenta borrarlo. A mí. Esa mirada que solo ella tenía, la misma que me recibió cuando llegué a su puerta con el corazón hecho jirones, la misma que me enseñó que la familia no se trata solo de sangre, sino de elección. Fuiste la única que nunca me vio como una caja fuerte, sino como una mujer. La única que no calculó lo que podías quitarme, sino lo que podías darme, tiempo, risas, el desayuno de los domingos con tostadas quemadas porque siempre olvidabas que a mí me gustaba más crujiente.
Me diste lo que ninguno de ellos entendió jamás, una lealtad que no tiene precio. Su voz se quebró, pero sus ojos no apartaron la mirada. Y por eso, Emory, te dejo todo. Ni los muebles ni las joyas, aunque te merecías cada una de ellas. Te dejo lo que nunca podrán robar, mi historia, mi confianza y la certeza de que tú eras la única que valía la pena. El silencio en la habitación era tan denso que se podía oír el aire acondicionado. Celeste dejó escapar una risa seca, casi histérica. Por supuesto. Saint Emory. La única pura, la única buena. Siempre tuviste debilidad por ella, madre. Mi abuela sonrió en el vídeo, una expresión tan dulce que dolía. No, querida. Yo tenía debilidad por la verdad. Y tú, Celeste, nunca supiste cómo afrontarla. El abogado apagó la pantalla. Los policías ya se llevaban a Martín y Regan, mientras Celeste aún intentaba negociar con miradas desesperadas a sus primos, como si alguno de ellos pudiera salvarla ahora. Pero nadie se movió. Nadie se atrevió. Porque en el fondo todos lo sabían, ella tenía razón. Siempre lo ha hecho. Y mientras observaba el desmoronamiento de lo que alguna vez llamaron familia, sentía algo inesperado, no fue un triunfo, no fue una venganza. Era paz. La tranquilidad de saber que por primera vez alguien me había elegido sin condiciones. Que su amor no era moneda de cambio, no era un favor a pagar, era simplemente mío. El señor Vance se acercó discreto como siempre. Hay un último documento, señorita Blake. Su abuela me pidió que se lo entregara personalmente. Un sobre de lino, sellado con cera, con mi nombre escrito con su letra temblorosa. No lo abrí allí. No con ellos todavía respirando el mismo aire que yo, no con el olor a traición aún impregnando las paredes. Lo guardé en mi bolsillo contra mi pecho como si pudiera sentir el peso de sus palabras a través del papel. Cuando me fui el sol pegaba fuerte, de esos que queman la piel pero también limpian el alma. Respiré hondo como si fuera la primera vez en años. Porque al final mi abuela no me dejó herencia. Ella me dejó la libertad. Fuente de ganancias ni siquiera merece las migajas de lo que construí. La habitación pareció contraerse con esas palabras. Los primos intercambiaron miradas de pánico, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Patricia, siempre tan serena, ahora se retorcía las manos en el regazo, y los anillos de su familia, los que mi abuela le había prestado años atrás, brillaban como acusaciones silenciosas. ¿Pero qué pasa con las joyas de la bisabuela?, preguntó una voz temblorosa desde el fondo. Esos no pueden ser. Se vendieron hace meses, dijo secamente el abogado. La señora Blake donó la cantidad a una institución que atiende a niños sin hogar. Con una condición, que ningún cartel lleve su nombre. La verdadera caridad, dijo, no necesita aplausos. Alguien tragó saliva. Otro soltó una risa nerviosa, que murió antes de cobrar fuerza. ¿Y la casa en la playa?, aventuró otro primo, la esperanza aún insistía en su voz. Dejado a la fundación que protege a las tortugas marinas. El mismo que la Celeste intentó cerrar el año pasado para desarrollar el terreno. El señor Vance ni siquiera necesitó mirar los papeles. Mi cliente fue meticulosa en sus elecciones. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Era el sonido de un castillo de naipes derrumbándose, de ilusiones rompiéndose contra el suelo de mármol que tanto odiaba mi abuela, demasiado frío para una casa, dijo. Como los corazones de aquellos que solo pueden ver signos de dólar. ¿Y Emory? La voz del señor Vance sonó como un veredicto. A mi querida nieta, Emory Sunshine Blake, sí, ella adoptó legalmente mi apellido la semana pasada, con mi bendición y mi abogado presente, le dejo lo siguiente. Se ajustó las gafas, pero no antes de que viera el brillo en sus ojos. No fue emoción. Fue una satisfacción profesional. El tipo de satisfacción que solo se obtiene al ejecutar un plan perfecto. La granja con todos sus terrenos, muebles y pertenencias, incluida la colección completa de recetas familiares escritas a mano, aquellas que ustedes, queridos míos, nunca se molestaron en aprender. Los derechos de autor de los 3 libros que escribí sobre cocina tradicional, cuyas regalías se donarán anualmente a la biblioteca de la ciudad donde crecí. Una cuenta bancaria con valor suficiente para que Emory nunca tenga que elegir entre comprar libros para sus hijos o pagar el alquiler. Y sobre todo, aquí hizo una pausa dramática,
como si supiera que esas palabras harían más daño que cualquier cláusula legal, la certeza de que nunca más necesitará demostrar su valía ante esta familia. Alguien sollozó. No por tristeza, sino por ira. La ira de quienes finalmente comprenden que perdieron, y que la derrota no fue por falta de astucia, sino por un exceso de codicia. Hay más, continuó el señor Vance hojeando los documentos con una calma casi cruel. A los nietos que me quedan, aquellos que no intentaron robarme ni traicionarme, les dejo recuerdos simbólicos. No dinero. No propiedades. Pero cosas que tienen un valor real, las cartas que me escribió su abuelo durante la guerra, que ninguno de ustedes pidió leer jamás. El reloj de bolsillo de mi padre, que se detuvo el día de su muerte y que nunca reparé porque algunas cosas deben permanecer como están. Y para cada uno, una receta. No los que valen dinero, sino los que valen recuerdos, el pastel de chocolate que hice cuando te rompiste el brazo, el té de jengibre que curaba los falsos dolores de barriga, la sopa que inventé cuando no había nada en la despensa. Cosas que cuestan centavos, pero que ninguno de ustedes supo pedir. Cerró la carpeta con un chasquido. Aquí termina la lectura formal. Los documentos estarán disponibles para su consulta en la oficina a partir de mañana. Y para aquellos que todavía tienen dudas sobre la legalidad de todo esto, sonrió por primera vez, y fue una sonrisa tan afilada como una navaja guión. La señora Blake dejó un mensaje: si cree que puede oponerse, inténtelo. Estaré allí arriba, riendo. Nadie se rió. Nadie se atrevió. Me levanté lentamente como si mi cuerpo aún no hubiera absorbido que esto era real. El relicario se sintió cálido contra mi piel, como si su mano todavía estuviera allí, apretando la mía. Salí de la habitación sin mirar atrás, porque allí no había nada que quisiera llevarme. Afuera, el sol todavía brillaba. La misma luz que me había recibido horas antes, cuando salí de ese lugar por primera vez, cargando una carta y el corazón roto. Ahora llevaba toda una verdad. Y por primera vez en años, no tuve miedo de abrirlo. El abogado continuó leyendo y cada palabra resonaba como un martillo sobre la mesa de caoba. Quienes me vieron solo como un recurso a explotar no merecen nada de lo que era mío. La sentencia cayó en el aire, pesada y definitiva. Nadie se atrevió a protestar. Continuó con la formalidad de un juez, repartiendo fragmentos de una vida entre manos que nunca realmente la merecieron. 5.000 aquí, 10.000 allá, migajas arrojadas a familiares que solo se presentaban cuando el cheque estaba en juego. El primo Jeffrey tragó saliva al recibir la colección de relojes de su abuelo, con lágrimas genuinas por primera vez en años. La tía Patricia, con sus dedos siempre ansiosos, ganó la vajilla de su abuela, acompañada de una nota que la desarmó, para quienes aprecian la belleza sin necesidad de poseerla. Emma, mi prima menor, se derrumbó cuando supo que la herencia cubriría su matrícula universitaria, algo que la familia siempre había tratado como un capricho costoso. Pero fue cuando la señora Chen, mi ama de llaves durante 15 años, escuchó su nombre que el aire en la habitación cambió. A la señora Chen, que mantuvo mi casa hermosa y mi secreto a salvo, le dejo $50.000 y mi eterna gratitud. El silencio que siguió fue casi sagrado. Se llevó la mano al pecho y sus ojos brillaron no por el dinero sino por el reconocimiento. El pastor Williams, que visitó a mi abuela no para hacer donaciones sino para conversar sobre la fe y la duda, recibió $25.000 para el programa juvenil de la iglesia. Cada legado venía con una nota personal, un toque de tinta que era pura abuela, como si ella estuviera allí, sonriendo detrás de las palabras. Hasta que el señor Vance hizo una pausa. Sus ojos, fríos hasta entonces, se encontraron con los míos. Ahora llegamos al principal beneficiario, anunció. El mundo se detuvo. A mi nieta, Emory Blake, le dejo lo siguiente. Mis manos temblaban en mi regazo, los dedos entrelazados como si eso pudiera anclarme. A su alrededor, los familiares se inclinaban hacia adelante, algunos con la envidia ya escrita en el rostro, otros con genuina curiosidad. Apenas respiraba. Primero la granja y todo su contenido, excepto lo que se distribuyó específicamente a otros. La voz del señor Vance era firme, pero escuché un temblor apenas perceptible. Esta casa ha pertenecido a nuestra familia durante 127 años. Confío en que Emory honrará su historia y la hará suya. La granja. El lugar donde pasamos tantos domingos, donde cada habitación guardaba un recuerdo mío,
el olor a canela en el horno, el crujido de la mecedora en el porche, las risas que resonaban por el pasillo. Las lágrimas ardieron en mis ojos. En segundo lugar, la suma de $500.000, para utilizarla como mejor le parezca. Un coro de suspiros y murmullos estalló en la habitación. Aunque espero que parte de esto se destine a materiales para el salón de clases. Ningún maestro debería tener que elegir entre sus necesidades y la educación de sus alumnos. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. 500.000. Un número con el que nunca me había atrevido a soñar. Pero no fue el dinero lo que me rompió, fue el porqué. Era la abuela, siempre atenta, siempre sabiendo exactamente lo que necesitaba antes de que yo me diera cuenta. En tercer lugar, todos mis efectos personales no distribuidos a otros, incluida mi colección de joyas, la auténtica, que actualmente se encuentra en la caja fuerte del señor Vance, no las réplicas que ciertos ladrones intentaron robar. Una pausa cargada. Estas piezas transmiten nuestra historia familiar. Confío en que Emory sea su guardiana. Las joyas. No las frías piedras que codiciaban Martín y Celeste, sino las que ella usaba los domingos por la tarde mientras contaba historias de amor y pérdida, de viajes y secretos. El anillo de esmeralda que brillaba en su dedo mientras amasaba la masa del pan. El broche de zafiro que, según ella, había cruzado océanos escondido en el zapato de su abuela. En cuarto lugar, mi Mustang convertible de 1967, actualmente guardado en el granero. El señor Vance se permitió esbozar una casi sonrisa. Ella siempre te admiró y lamento no haberle enseñado nunca a conducir una caja de cambios. El señor Vance ya organizó lecciones. Me reí entre lágrimas, recordando cómo le rogué que me dejara ponerme al volante de ese auto, como ella se rió y dijo, un día, niña mía. Cuando estés lista. Ahora lo estaba. Quinto y lo más importante, aquí la voz del abogado se endureció. Le dejo los derechos de autor de todas las grabaciones de vigilancia realizadas en mi casa. Para que las utilice como ella considere necesario en cualquier procedimiento legal. La verdad ahora le pertenece a usted. El aire salió de mis pulmones. La evidencia. Las imágenes que habían desenmascarado a Martín y Celeste, que me habían liberado de las acusaciones venenosas. Ahora eran míos. No solo como justicia, sino como legado de la lucha por lo que es correcto. El señor Vance pasó la página. Hay una carta personal adjunta a estos legados. ¿Desea que la lea? Sacudí la cabeza, incapaz de hablar. Tenía la garganta cerrada y el pecho demasiado apretado para emitir cualquier sonido. Mi querida Emory comenzó y por una vez no era la voz de un abogado, era la de ella. Si estás escuchando esto, mi plan funcionó. Fuiste absuelto. Los ladrones quedaron expuestos y la verdad salió a la luz. Sentí que ella estaba allí, su mano en mi hombro, su aroma a lavanda envolviendo la habitación. Lamento que hayas tenido que soportar tus acusaciones, aunque solo sea por un corto tiempo. Pero sabía que eras lo suficientemente fuerte para capear esta tormenta. La granja es tuya porque fuiste el único que la vio como un hogar, no como un bien inmueble. El dinero es tuyo porque fuiste el único que nunca lo pidió. Las joyas son tuyas porque fuiste el único que valoró las historias detrás de ellas más que su valor. Tragué fuerte. No fueron solo palabras. Era un espejo sostenido frente a mí, que mostraba exactamente quién era yo y quién había visto ella en mí. Pero más allá de estas cosas materiales, te dejo mi gratitud. Me diste un propósito cuando me sentía inútil. Me diste alegría cuando estaba solo. Me diste el regalo de ser necesario no por mi dinero, sino por mí mismo. Se le escapó una lágrima. Recordé los domingos, las tardes en las que podía estar en bares con amigos, durmiendo hasta tarde o perdiéndome en relaciones vacías. En lugar de eso elegí hornear galletas con ella, escuchar sus historias por centésima vez, dejar que sus manos arrugadas sostuvieran las mías mientras hablaba del pasado como si fuera un tesoro. Si la familia va a chismear, déjalos hablar. Algunos dirán que me manipulaste, que jugaste un largo juego por esta herencia. Déjalos hablar. Sabemos la verdad, que habría seguido viniendo todos los domingos, incluso si solo te hubiera dejado mis recetas de galletas. Era como si estuviera leyendo mi alma. Porque eso es exactamente lo que habría hecho. Usa bien la granja. Llénala de risas, de arte, del olor a pan horneado.
Cenas dominicales para personas que necesitan familia, ya sea por sangre o por elección. Haz de ella un refugio como lo fue para mí. Cerré los ojos. Vi todo, las paredes pintadas con las acuarelas de mis alumnos, la gran mesa llena de platos compartidos, el sonido de voces que no necesitaban excusas para estar juntos. Usa el dinero sabiamente. Paga tu deuda estudiantil. Arregla ese ruido preocupante en tu auto. Compra útiles para tu salón de clases sin mirar tu saldo bancario. Tómate unas vacaciones, te las mereces. Y tal vez, solo tal vez, algún día ahorre algo para tus propios hijos. Cuéntales sobre tu bisabuela, a quien amabas sin condiciones. Las joyas, continuó, no eran solo piedras. Eran historias. El anillo de esmeralda vio 5 propuestas de matrimonio. El broche de zafiro cruzó Polonia escondido en el zapato de mi abuela. El collar de perlas lo compró con el primer salario de su abuelo. Sus historias valen más que su peso en oro. ¿Y el coche? Diviértete con él. Siempre me he arrepentido de ser demasiado correcto para aprender a conducirlo cuando tu abuelo lo compró. No cometas mi error. La vida es demasiado corta para ser siempre sensato. El señor Vance levantó la vista con los ojos húmedos. Hay un último párrafo. Asentí secándome la cara con el dorso de la mano. Finalmente, mi niña soleada, recuerda que la familia no se trata de sangre, obligación o herencia. Se trata de elegir amar cuando amar es inconveniente. Se trata de presentarse cuando hacerlo es difícil. Se trata de encontrar alegría en los pequeños momentos y compartir esa alegría libremente. Tú me enseñaste eso. Me recordaste que el amor no es una transacción. Es un regalo. Gracias por ese regalo. Gracias por 3 años de domingos. Gracias por ser la nieta que elegí y la familia que necesitaba. Lo firmé con todo mi amor, abuela Honey, que ardía en mi pecho como una promesa. El silencio que siguió fue roto solo por sollozos y suspiros. Incluso el señor Vance, siempre tan sereno, parecía conmocionado. Hay algunas donaciones adicionales a organizaciones benéficas, dijo, recuperando su tono profesional. Pero esto resume las principales distribuciones. ¿Alguna pregunta? Alguien preguntó por Martín y Celeste. Después de todo, ¿qué pasaría con sus papeles? Estos fondos se redistribuirán entre los beneficiarios elegibles de acuerdo con la fórmula establecida por la señora Blake, respondió secamente el abogado. Quería asegurarse de que aquellos que demostraran integridad se beneficiaran de la falta de ella en los demás. ¿Qué pasa con los procesos penales? Preguntó tía Patricia en voz baja, como si temiera la respuesta. Procederán normalmente en los tribunales. La señora Blake fue clara, quería que hubiera consecuencias. Pensó que era la única manera de, tal vez, salvar algo de su carácter. Los murmullos comenzaron cuando la gente se puso de pie, algunos mirándome con sonrisas forzadas, otros con miradas ardiendo de resentimiento. A 1 o 2, sin embargo, les brillaban mucho los ojos, como la prima Emma, que se acercó y me estrechó la mano sin decir nada. El señor Vance vino a verme cuando la habitación estaba casi vacía. Hay una cosa más, murmuró entregándome un pequeño sobre. Ella me pidió que le diera esto solo después de que todos se hubieran ido. Lo guardé en mi bolsillo sin abrirlo. Algunas cosas eran demasiado sagradas para leerlas en público. La habitación se vació, llevándose consigo el peso de las expectativas, las envidias y las tristezas. Me quedé allí sola con el eco de su voz, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo, no estaba simplemente heredando una fortuna. Estaba heredando un legado de amor y la responsabilidad de vivirlo bien. El primo Jeffrey me abrazó con fuerza. Te lo merecías, dijo sin más. Cada domingo, cada visita, cada momento. Que nadie te diga lo contrario. Emma lloró lágrimas de alegría. Ella te amaba tanto, susurró, secándose los ojos. Podías verlo cada vez que hablaba de ti, su rostro se iluminaba como si el sol hubiera elegido vivir allí, solo por un momento. Pero la reacción que más me sorprendió vino de la tía Patricia, la hermana de Martín. Se acercó con pasos vacilantes, con el rostro marcado por una vergüenza que parecía haber envejecido sus rasgos en segundos. Lo sabía, confesó en voz baja, no sobre los robos en sí, pero sabía que ellos te odiaban. No estaban planeando algo. Debería haberte advertido.
Haberlos enfrentado. Respiró entrecortadamente. Lo siento. Y me alegro de que mamá te haya protegido. Ella siempre fue más inteligente que todos nosotros juntos. Cuando la última persona cruzó la puerta, yo estaba solo con el señor Vance. Cerró su maletín con una precisión casi ceremonial, cada gesto calculado, como si incluso el silencio allí fuera parte de un protocolo. Ella fue extraordinaria, dijo sin preámbulos. En 40 años de profesión, nunca había visto nada igual. La planificación, la ejecución, la atención al detalle, ella pensó en todo. Ella era maestra, respondí con la voz baja como si temiera romper el hechizo de esos segundos. Ella siempre decía que el secreto para administrar un salón de clases era estar 3 pasos por delante de los estudiantes. Él sonrió, un gesto raro que parecía haber sido guardado solo para ese momento. Bueno, hoy nos dio una lección que ninguno de nosotros olvidará. Me entregó una tarjeta de presentación. Llama a mi oficina el lunes. Organizaremos la transferencia de activos, incluido el acceso completo al sistema de vigilancia. Ella quería que tuvieras control total sobre las pruebas. Cuando se fue me quedé en el salón de la abuela, mi salón, ahora, mientras la luz dorada de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje, como tantos domingos antes. Casi podía oler las galletas de canela, casi podía oír sus risas resonando entre las paredes. Sacó de su bolsillo el sobre que me había dado el señor Vance. En el interior, una sola hoja con su inconfundible letra. Niña Sol. A estas alturas, los lobos han enseñado los dientes y han sido desarmados. La casa está en silencio. Debes sentirte abrumado. Todo está bien. Siéntate en mi silla junto a la ventana. Prepara un poco de té. Y debes saber que cada vez que dudas si mereces esto, en algún momento de lo que viene después, pondré los ojos en blanco ante tu modestia. Me diste 3 años de alegría. Te doy una vida de seguridad. Parece que gané. Con todo mi amor. Abuela. PD mira el tarro de galletas. Caminé hacia la cocina, hacia esa olla de cerámica con forma de pollo que siempre había estado sobre la encimera, tan familiar como mi propio reflejo. Dentro, envuelta en papel pergamino, estaba la receta secreta de los snickerdoodles, la que ella nunca había escrito, la que prometió enseñarme algún día. En el pie de página con su letra firme se leía: el ingrediente secreto siempre ha sido el amor, el tiempo y la decisión de presentarse. Eso ya lo sabías. Me quedé allí en el mismo lugar donde habíamos amasado tanta masa, donde los traidores conspiraban, donde el amor había vencido a la codicia. Y lloré. No por tristeza, sino por el agradecimiento abrumador de haber sido elegido. De haber sido amado. Ser protegido incluso más allá de la tumba. Emma lo había orquestado todo con precisión quirúrgica, la exposición, la justicia, la herencia. Pero sobre todo, la verdad. Me había asegurado de que nadie se atreviera a cuestionar por qué merecía esto. El sol ya se estaba poniendo, pintando la granja en tonos ámbar. Tenía un hogar, seguridad, el recuerdo de 3 años de domingos. Pero había algo más, la certeza de que a veces gana el amor. Que los buenos puedan llegar primero. Y que una mujer de 90 años, con cámaras ocultas y respaldo en la nube, era capaz de engañar al mundo entero. Abrí mi celular y marqué el calendario. Domingo, 2 snickerdoodles al horno. Historias de la abuela. Elige la alegría. Era una tradición que valía la pena perpetuar. La policía llevaba más de 1 hora fuera cuando un suave golpe rompió mi silencio. Abrí la puerta y me encontré frente a la detective Álvarez, su rostro menos rígido ahora que el caso estaba cerrado. Lamento molestarla, señora Blake, dijo casi con timidez. Pero quería hablar contigo en privado. La invité a pasar y le ofrecí té, que aceptó con sincero agradecimiento. Nos sentamos en la cocina de la abuela, mi cocina, mientras la luz del atardecer proyectaba largas sombras en las paredes. He sido detective durante 15 años, comenzó, envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente. He visto todo tipo de drama familiar que puedas imaginar. Pero esto... Sacudió la cabeza como si todavía estuviera tratando de procesarlo. Tu abuela era extraordinaria. Lo fue, estuve de acuerdo, así de simple. Las pruebas que reunió son irrefutables. La calidad de las imágenes, la documentación,
la cadena de custodia, es mejor que la mayoría de las investigaciones profesionales. Su prima y su tío enfrentan cargos graves: robo agravado, conspiración, fraude, intento de abuso de ancianos. Se enfrentarán a una condena significativa. La realidad me golpeó como un puñetazo. Las personas con las que crecí, que compartían mi sangre, irían a prisión por pura codicia. ¿Eso te molesta?, preguntó el detective, estudiando mi rostro. ¿Que tu abuela orquestó su arresto? Pensé antes de responder. Lo que me molesta es que era necesario. Que la llevaron a estos extremos. Que la vieron como algo a quien explotar en lugar de alguien a quien amar. Álvarez asintió, como si esa respuesta confirmara algo que ella ya sospechaba. Ella te protegió. El plan de acusación falsa que armaron era sofisticado. Sin su intervención, podrías haber enfrentado serios problemas legales. Tu reputación, tu carrera como docente, todo estaba en riesgo. Lo sé, tracé los patrones en la servilleta de encaje que la abuela había bordado como una novia joven. Ella me salvó de mucho más que acusaciones falsas. Me salvó de perder la fe en mi familia. La detective terminó su té y se levantó para irse. Al llegar a la puerta, se volvió por última vez. Una cosa más, tu prima Celeste me pidió que te diera un mensaje. Dijo que en la cámara del pasillo, tu abuela le guiñó un ojo una vez. Pensó que deberías saberlo. Después de que ella se fue, me quedé solo mientras el crepúsculo envolvía la granja. La abuela le había guiñado un ojo a la cámara. Sabía que Celeste estaba robando. Miró directamente a la lente oculta y parpadeó. La imagen era tan perfecta de ella que me reía a carcajadas, casi incontrolablemente. Mi teléfono vibró con mensajes. La noticia se había extendido más allá de la familia. Los compañeros profesores se sorprendieron. Los padres de los estudiantes enviaron felicitaciones. La prensa local quería una declaración. Apagué el dispositivo. Ya habría tiempo para eso más tarde. En cambio, caminé por la casa que ahora era mía, mirando todo con nuevos ojos. Cada habitación contenía recuerdos, pero también promesas. La habitación de invitados podría convertirse en estudio. El balcón acristalado sería perfecto para reuniones dominicales. La cocina todavía olería a canela y amor. En la habitación de la abuela, todavía no podía llamarla mía, encontré un álbum de fotos en la mesita de noche. Era nuevo, nunca lo había visto antes. En la portada, de su puño y letra, se leía: pruebas de alegría. En el interior, 3 años de selfies dominicales, cada uno impreso y cuidadosamente organizado. Debajo de cada foto, notas. Primer domingo después de las cámaras, Emory me enseñó sobre los hashtags. Almohadilla blessed parece apropiado. Domingo lluvioso. El auto de Emory se averió, pero ella caminó 2 millas bajo el sol abrasador para no perderse nuestro domingo. Después de ese día, Celeste robó la plata de la familia. Emory me ayudó a pintar huevos de Pascua. ¿Adivina qué recuerdo atesoraré para siempre? Página tras página de pruebas, pero no del tipo que se presenta ante un tribunal. Pruebas de amor incondicional, de tiempo donado sin reservas, de alegría compartida entre generaciones, hasta el último suspiro. Una foto de nuestro último domingo juntos. Estábamos más delgados, yo por el estrés, ella por la enfermedad, pero estábamos sonrientes, con flores en el pelo, restos del fallido intento de hacer croissants. Su nota decía: el domingo pasado en la casa. La semana que viene el hospicio. Emory prometió seguir visitándonos. Nunca dudé de que lo haría. Mi niña Sol, constante como el amanecer. Cerré el álbum y lo apreté contra mi pecho. Esta era la herencia real, no el dinero, ni la casa, ni siquiera la justicia. Era una prueba de que me habían amado sin condiciones. Que mi presencia importaba. Que aparecer, simplemente estar presente, era recompensa suficiente. Cuando cayó la noche por completo, tomé una decisión. Conduje hasta la cárcel del condado, donde Celeste estaba esperando la libertad bajo fianza. El oficial del mostrador arqueó las cejas pero autorizó una breve visita. Parecía empequeñecida con su mono naranja, con la máscara de perfección arrancada. Sus ojos, antes afilados como espadas, ahora oscilaban entre el cansancio y la vergüenza. ¿Estás aquí para presumir?, preguntó sin malicia.
No, respondí secamente. Vine a decirte algo que la abuela me dijo una vez. Ella levantó la vista y yo continué, que la parte más difícil de enseñar es ver a los estudiantes fracasar después de haberles dado todas las oportunidades para tener éxito. Las lágrimas fluyeron sin resistencia. Celeste siempre lo supo. Siempre esperé que pararas. Que lo visites por las razones correctas. Que él la veía como algo más que un objetivo. Me incliné hacia adelante en la mesa de metal fría entre nosotros. No es demasiado tarde para aprender la lección que ella estaba tratando de enseñarte. Incluso desde una celda. Desde cualquier lugar. La lección fue elegir el amor sobre la codicia. Las personas sobre las ganancias. Las relaciones sobre las transacciones. Aún puedes aprenderlo. Ahora lloraba abiertamente y le temblaban las manos sobre la mesa. Ese día, la cámara en el pasillo, tartamudeó. Le guiñé un ojo. Mientras robaba los aretes de perlas, miré directamente hacia donde estaba escondida la cámara y le guiñé un ojo. Sonríe suavemente. Era la abuela. Siempre enseñando incluso cuando me engañaban. ¿Vas a mantener la granja en la familia? Celeste lo intentó con la voz quebrada. Lo mantendré lleno de familia, corregí. La elegida por amor, no por sangre. Pero sí, la preservaré. Honrarla. Llénala de cenas dominicales, celebraciones, todo lo que hace de una casa un hogar. Podríamos haber tenido esto todo el tiempo, susurró. Si tan solo hubiésemos aparecido. Asentí. Ellos podrían. Pero ahora tú todavía puedes. Salí de la cárcel con una extraña sensación de cierre. Celeste cumpliría su condena, al igual que Martín y Regan. La familia estaba fracturada, tal vez sin posibilidad de reparación. Pero la última lección de la abuela ya estaba brotando, incluso en el suelo más seco. De regreso a la granja, me encontré en la cocina a las 9 en punto de un martes por la noche, haciendo lo que me parecía correcto, hacer snickerdoodles. Mientras medía y mezclaba, reflexionaba sobre ciclos y tradiciones. Sobre cómo el amor se transmite más a través de acciones que de palabras. El cronómetro sonó y saqué una tanda perfecta del horno. El olor invadió la cocina, tan vivo, tan propio de ella, que me giré medio esperando verla en la mesa, con su sonrisa pícara y un comentario de media cucharadita más de canela. En cambio vi el pequeño monitor de seguridad que había dejado el señor Vance, mostrando las cámaras de la casa, todo en silencio, todo seguro. Extendí la mano para apagarlo, pero algo en la pantalla de la sala llamó mi atención. El álbum de fotos estaba abierto en una página que no había visto. Al acercarme encontré una nota escondida entre las fotos. Emory, si estás leyendo esto, probablemente estés horneando en un momento inadecuado y sintiéndote sentimental. Genial. El mundo necesita más personas que horneen cuando están emocionales. PD, echa un vistazo detrás de la maceta. Una última sorpresa. Detrás del viejo contenedor de flores, escondido como el secreto de un niño, había una memoria USB con la etiqueta, para futuros domingos. Lo conecté a la computadora portátil. Era un vídeo de la abuela, en la cocina, sana y radiante, probablemente grabado un año antes. Hola, mi chica del sol, sonrió a la cámara. Si estás viendo esto, todo salió según lo planeado. Fuiste absuelto. Los ladrones quedaron expuestos. Y debes sentirte un poco abrumado. Se ajustó el delantal color fresa, el que le había regalado para Navidad. Quería dejar un último regalo. Ni dinero, ni propiedades, ni pruebas. Algo más valioso, el permiso. Su voz era dulce pero firme. Permiso para ser feliz. Para cambiar las cosas. Para llenar esta casa con tus propias tradiciones, honrando las nuestras. La finca ha sido testigo de 127 años de drama familiar. Soportó tormentas literales y metafóricas, pero también cobijó el amor. Amor de domingo, ese que aparece sin avisar, que se sienta a la mesa y se queda hasta la última taza de café. Eso es lo que quiero que continúes, dijo acercándose a la cámara, con los ojos brillando de picardía. Ah, y puede que haya preparado algunas sorpresas más en la casa. Piensa en ello como una búsqueda del tesoro. Busca en el ático el día de tu cumpleaños.
Debajo de la tabla suelta en la sala de estar en Nochebuena. Hay algo en el granero para el primer día de primavera. No eran joyas, ya tenías muchas. Solo cosas de la abuela. Recordatorios de que todavía estoy mirando. Sigo enseñando. Sigo amándote. Hizo una pausa y su sonrisa se hizo más amplia. Sigue horneando. Sigue apareciendo. Sigue eligiendo la alegría, incluso cuando parezca imposible. Y recuerda, el ingrediente secreto es siempre el amor. Bueno, amor y media cucharadita extra de canela, pero no se lo digas a nadie. La pantalla se oscureció con su risa, ese sonido que nunca volvería a escuchar en persona, pero que haría eco en mí para siempre. Me senté en la tranquila cocina, disfrutando de un snickerdoodle caliente, mientras tramaba mis planes. Los domingos abierto a cualquiera que necesite familia. Clases de arte para niños desfavorecidos. Una cocina que siempre olía a horno. Un hogar que honró el pasado mientras abrazaba el futuro. La granja viviría no como un museo de lo que fue, sino como un manifiesto de lo que aún podría ser. La abuela me había dejado más que una herencia, me había dado una misión. Mi teléfono vibró en el mostrador. Un mensaje del señor Vance, olvidé mencionar, su abuela pagó por adelantado un cartel en la autopista 12. Se colocará mañana. Dice, elige el amor. Preséntate. Trae galletas. Firmado, Viaje Blake. Quería que todo el pueblo aprendiera la lección. Me reí hasta llorar. Luego lloré hasta reír. Incluso muerta, la abuela siguió enseñando. Todavía alcanzó. Todavía cambió vidas. El reloj dio la medianoche. Miércoles ahora. Faltaban 4 días para el domingo. Tenía galletas que hornear, una casa que preparar y una nueva tradición que comenzar. La familia que eligió el amor sobre la codicia podría ser más pequeña, pero sería más fuerte. Cuando apagué las luces y subí a la habitación de invitados, todavía no estaba lista para la de ella, le susurré a la casa donde dormía, lección aprendida, abuela. El amor gana. La verdad prevalece. Y los domingos son sagrados. En algún lugar, pasara lo que pasara después, estaba seguro de que ella estaba sonriendo. Probablemente mientras añadía en secreto otra pizca de canela. Ya ideando tu próximo plan celestial. Porque así era la abuela, siempre enseñando, siempre amando, siempre 3 pasos por delante. La granja se hundió en un silencio pacífico, lista para el siguiente capítulo, y yo estaba lista para escribirlo. Un domingo a la vez. Si esta historia resonó en ti, si la silenciosa justicia de la abuela Johnny despertó algo en tu corazón, quiero saber, ¿desde dónde estás escuchando? Comparte en los comentarios. Conectemos e intercambiemos ideas sobre esta lección de familia, la verdad y el poder de simplemente estar presente. Y si esta historia de herencia, justicia y amor que trasciende lo material te ha tocado el alma, no dejes que la historia termine aquí. Suscríbete al canal, dale me gusta y si quieres ayudar a otros a descubrir cómo el amor puede ser la mayor herencia y la verdad la venganza más dulce, presiona el botón de compartir. Su apoyo es lo que convierte estas palabras en faros para quienes necesitan escucharlas. Hasta la próxima, recuerda, a veces el mejor legado no está en los bienes que dejamos atrás, sino en las verdades que revelamos. Y la venganza más poderosa es vivir de tal manera que nunca podrán apagar tu luz.